un tema bastante importante, ¿no? Sobre su manejo, sobre la realidad un poco de este tema en nuestro país, donde las cifras son realmente alarmantes, ¿no? Porque no hay una cultura de prevención del manejo de sustancias, donde los más pequeños de la casa pues son los más afectados, ¿no? Porque ellos no miden el peligro, ¿no? Hay estadísticas de diferentes hospitales de Lima, sobre todo, donde se encuentran las unidades de quemados, de gran quemados, como el Hospital Almenara, y en el caso de los niños, el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Eh, los casos de las quemaduras en hogares han ido incrementándose en un 30% aproximadamente, ¿no? Porque decía hace un momento, hay un descuido, ¿no? Los niños juegan cerca de recipientes con agua caliente, les cae esto, pues, y sufren quemaduras severas, ¿no? Con mucho dolor, con cicatrices, con daños psicológicos, emocionales, tanto para el niño como para los padres, ¿no? Para los que integran la familia, ¿no? Eh, esto sumado a los problemas que se dan a fines de año, donde la manipulación de objetos pirotécnicos se hace común y, y culminan muchas veces con daños terribles, ¿no? Amputaciones de extremidades o parte de ellas. Eh, Dentro de departamentos con más incidencias por quemaduras se encuentra Lima, ¿no? Porque, bueno, Lima capital, ahí hay una gran población, ahí tenemos eh, proveedores de estos materiales pirotécnicos que incluso han generado desastres económicos a empresas, a centros, a emporios comerciales. No sé si ustedes recuerdan estos incendios de Mesa Redonda, por ejemplo, ¿no? Y después otros departamentos, ¿no? Junín, en Ayacucho, en Piura, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, la región más comprometida es la costa, ¿no? Donde más se ven ese tipo de casos. Eh, y en el caso de los niños, acá, por ejemplo, en Chiclayo recibimos en el Hospital Las Mercedes, ¿no? En el Hospital Regional, en el Almanzor, diferentes casos de adultos por explosiones de gas, o quemaduras eléctricas también en los trabajadores de, de ENSA o algunos que manipulan, ¿no? Y que sin el cuidado respectivo terminan con quemaduras, ¿no? En el caso de los niños, como decía, el problema son la cocina, ¿no? Hay los productos que se están elaborando y que pueden caer sobre ellos. La mayoría de los niños afectados están entre 1 y 4 años, ¿no? Pero encontramos desde 15 años a menos ahí con que a veces la mamá los deja bajo el cuidado de los más pequeños y terminan pues ocurriendo algunas tragedias, ¿no? Más de 15.000 niños peruanos son atendidos cada año por quemaduras, ¿no? Esto realmente es terrible, ¿no? Bien, y pues sobre una base de descuido, de prevención, de cuidado, en algunos lugares vemos instalaciones eléctricas clandestinas que en cualquier momento generan un cortocircuito y desencadenan pues todo un evento trágico. Las quemaduras son la tercera causa de mortalidad infantil en el mundo, ¿no? Bien, veamos un poco pues de este tema. Se definen las quemaduras como un conjunto de fenómenos locales y sistémicos que resultan de la acción de muy alta temperatura, de electricidad o de algunos agentes químicos en la superficie de nuestra piel. El agente causal de quemaduras más frecuente es el fuego,
¿no? Donde vemos quemaduras irregulares, tanto por su localización como por las diferentes profundidades en que aparecen. Las quemaduras llamadas de flash, ¿no? Son producidas por una breve pero intensa exposición a la fuente de calor. Eh, Hemos visto en algún reportaje, por ejemplo, aquí los bomberos, estos personajes que dan su vida, ¿no? Ponen en riesgo su vida por salvar la de otros. Es loable su actividad, ¿no? No muy bien valorada, no muy bien reconocida, incluso a veces se emiten expresiones jocosas, ¿no? Cuando muchos no tendrían la valentía para afrontar una situación así, ¿no? Y que ellos pues sufren estas quemaduras explosivas, una fuente de calor impresionante, ¿no? Eh, También por ignición o explosión de gases, ¿no? Tienen ellos obviamente la indumentaria adecuada para minimizar el daño, pero a pesar de ello pueden perder la vida. Las quemaduras por contacto son aquellas en las que un material candente entra en contacto con la piel del paciente, ¿no? Suelen ser quemaduras bien circunscritas, de poca extensión, pero profundas. Y eso sobre todo cuando el material permanece más tiempo junto al cuerpo. Por eso es que hay que tratar de retirarlo lo más rápido posible, ¿no? Para que no sea más profunda, ¿no? Las lesiones resultantes. Las quemaduras producidas por exposición a agentes químicos corrosivos, ¿no? Suelen ser serpiginosas, con rápida aparición de edema e inflamación de los tejidos subyacentes. Manipulación en algunas despensas, en laboratorios químicos, eh, o en lugares donde pues hay una manipulación de estos productos, pueden ser de limpieza o también para realizar algunas labores como la pintura. Las quemaduras eléctricas son en general de poca extensión, pero de gran profundidad. A veces se nota solo una quemadura pequeña, ¿no? Sobre algún área del cuerpo, pero el daño es tremendo, ¿no? Va a depender, por supuesto, de la intensidad de corriente como de la resistencia del propio individuo. Uno en casa, pues que tienes un 220 voltios, sin embargo hay cables de alta tensión que son los que manipulan, ¿no? Personas que laboran en esas áreas. Afortunadamente, hoy en día, ¿no? En las construcciones nuevas e incluso en las antiguas ya se hacen modificaciones en afán de que existan dispositivos que tras el contacto accidental, por ejemplo, un niño que introduce sus dedos o introduce un objeto o manipula inadecuadamente esto, hay unas cuchillas que se bajan de manera automática, evitando que continúe la corriente, por lo tanto, salvan vidas, ¿no? Las quemaduras por escaladura, que son producidas generalmente por agua o aceite, esto es muy común acá. Esto vemos pues en algunos distritos de la periferia o incluso aquí mismo en Chiclayo, en algunas zonas, como dije en la introducción del tema, por descuido pues de los padres, ¿no? La localización suele ser múltiple, de bordes irregulares, de profundidad variable. Esto depende del tiempo de contacto, ¿no? Del tiempo de exposición. ¿Y cómo se clasifican las quemaduras? Bueno, hay varias clasificaciones. Aquí tenemos una convencional que es grado 1, 2, 3 y 4.
de primer grado, esa que le gusta a muchos tener en su cuerpo, ¿no? Cuando llega el verano y van a la playa, exponiéndose al sol, que puede generar eritema, dolor, no necesariamente aparición de ampollas, ¿no? Durante unos días habrá cambios en la pigmentación y finalmente una descamación entre 7 a 10 días aproximadamente. Y por supuesto que no pone en riesgo, ¿no?, la vida del paciente. O bueno, en este caso de la persona. Pero así hemos tenido personas que estuvieron en la playa y vienen al hospital por mucho dolor urente en la piel, ¿no? Y que terminan recibiendo una pomada, algún analgésico, ¿no? La quemadura de primer grado compromete solo la epidermis, sí, esa capa superficial, epitelial, ¿no? No requiere reemplazo de líquidos endovenosos, no queda cicatriz ni datos de pigmentación. Sin embargo, a lo largo del tiempo habrá un daño secundario en la piel, por eso es que hoy en día especialistas, los dermatólogos, por ejemplo, recomiendan, ¿no? En cirugía plástica también he escuchado algunas ponencias donde recomiendan usar protectores solares, bloqueadores, etcétera, para evitar que el daño a posteriori no se ponga de manifiesto. Una quemadura de segundo grado es de espesor parcial, alcanza porciones variables de la dermis. Recuerden que la dermis tiene dos zonas, una zona papilar y una zona reticular, que es la más profunda. Aparición roja o moteada con edema asociado y formación de ampollas. La superficie de apariencia húmeda y exudativa. Hay mucha sensibilidad porque aquí hay fibras nerviosas. Cuando son superficiales se denominan de tipo A y cicatrizan en un plazo inferior de 14 días, sin dejar secuelas importantes, sí, esas cicatrices retráctiles. De tipo AB, cuando destruyen parte importante de la dermis y su cicatrización demora un poco más, unos 18 días, y se produce una cicatriz pues de mala calidad. Las de tercer grado, que afectan ya ambas capas de la dermis, ¿no? El espesor completo, destruye estructuras vasculares, nerviosas, ¿no? Entonces no deja restos dérmicos o epidérmicos para que produzca una epitelización, ¿no? Y la cicatrización pues se va a producir de segunda intención. Como podemos aquí apreciar en las imágenes, tiene un color oscuro, ¿no? Apariencia de un cuero. La piel puede presentarse translúcida, moteada, blanca, como cera, ¿no? La superficie puede estar roja y no blanquearse a la presión. Y es indolora y generalmente seca, pues como ha habido daño de las estructuras vasculares y nerviosas, se pierde esa característica, ¿no? No hay sintomatología sin fibra nerviosa. Y esta de cuarto grado implica un daño mayor con estructuras musculares, óseas. Vemos sobre todo en pacientes que han sufrido quemaduras por electricidad, los que manipulan cables de alta tensión, ¿no? Entonces, según el mecanismo de producción y el tipo de quemadura, se pueden distinguir, quemaduras por exposición solar, que por lo general producen quemaduras epidérmicas, ¿no? Muy ocasional, quemaduras dérmicas superficiales que requieran atención médica y algún tipo de tratamiento, sobre todo analgésico. De electricidad y alto voltaje, quemaduras subdérmicas superficiales y profundas. De contacto, dérmicas profundas y subdérmicas. Químicas, dérmicas profundas y subdérmicas. Y de lumbre baja, subdérmicas y subdérmicas profundas. Con líquido caliente,
que van a provocar quemaduras dérmicas superficiales y profundas. Reitero, muy importante el tiempo de exposición. Por eso el manejo inicial va a ser fundamental, ¿no? Sobre todo las personas que atienden o que auxilian al paciente quemado. Por explosión, que ocasiona quemaduras dérmicas superficiales y profundas, y electricidad de bajo voltaje, quemaduras dérmicas superficiales, profundas y ocasionalmente subdérmicas. Aquí vamos a ver el tiempo que demora, ¿no? El epitelio en renovarse, la calidad de cicatriz de acuerdo a la quemadura. Hemos hablado de 4 tipos y dos subtipos de grado 2, superficial e intermedio. En el primer grado no hay cicatriz como en la quemadura solar. En el segundo grado hay una cicatriz mínima, ¿no? En el grado 2 hay una cicatriz hipertrófica, ¿ya? Porque no hay los elementos propios para que se renueven las estructuras, sino ahí hay depósitos ya de fibrina, de colágeno, de otros elementos formes que vienen posterior al proceso inflamatorio para ir renovando la estructura. Y las de grado 3 y grado 4 que van a requerir manejo más especializado. Aquí no hay forma de lograr epitelio por ningún tipo eh, y hay que usar injertos, ¿no? Primero se usan temporales como la piel de cerdo y posteriormente ya hay otros tipos, ¿no? Autoinjertos, injertos que ya veremos en otro momento. Esto es muy importante que ustedes aprendan, porque ustedes que van a ser internos en medicina, ¿no? Que van a hacer luego serums, esto también les suelen preguntar mucho en los exámenes de admisión del internado, el ENAM, la residencia, ¿no? El cálculo de la superficie corporal afectada. Y para eso tenemos la regla de los 9, que es una guía útil y práctica para determinar la expansión, la extensión de la quemadura. La configuración del cuerpo del adulto que divide en regiones anatómicas se representan 9% o un múltiplo de 9 respecto a la superficie corporal. Entonces aquí tenemos, ¿no? Cómo es la distribución, por ejemplo, en las extremidades, 9%, ¿no? El dorso, 18%, las extremidades, cara anterior y posterior, 4.5%. La palma de la mano del paciente, incluidos los dedos, representan aproximadamente el 1% de la superficie corporal, ¿ya? Esta pauta es útil también para calcular la extensión de las quemaduras de contorno irregular. La zona genital, ¿no? Es 1%. La superficie corporal de los niños es muy diferente, porque sabemos que hay una dimensión importante de la cabeza, doble de un adulto normal, ¿no? Un niño pequeño representa una proporción mayor a la superficie corporal. Entonces las extremidades representan una proporción menor que en el adulto. Es por ello de que el cálculo va a ser diferente. Y aquí tenemos la regla de los 9 aplicada a lactantes y niños. Como pueden apreciar, la distribución es diferente, ¿no? Donde mientras que acá era 4.5% en la parte anterior y posterior, acá es 9%, ya que duplica, ¿no? Entonces, esto tiene que ser muy bien aprendido porque te dirán, por ejemplo, paciente de 5 años que sufrió quemadura por líquido caliente, que presenta el dorso comprometido y la cara anterior de la extremidad inferior derecha, así como la cara posterior o todo el miembro superior derecho. Entonces, en base a ello, tú vas a tener que determinar cuál es el porcentaje, ¿no? Del área, perdón, cuál es claro, el porcentaje del área total comprometida del paciente, ¿no? Ya sea niño o adulto. Sí, permítame un instante, por favor.
Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la quemadura, después de una quemadura, el fluido se acumula rápidamente en la herida, ¿no? Y menos grado en tejido que no presentan quemaduras. Así aparecen, ¿no? Una disposición globosa en algunas áreas que puede generar un proceso inflamatorio importante en un compartimiento, lo que obliga a tomar medidas extremas, como ven estas incisiones aquí. Esto es para liberar justamente el proceso de avance de un síndrome compartimental, que incluso se pueden hacer a lo largo de toda la extremidad. Son medidas extremas, por eso es que el curso, el manejo realmente es muy delicado, muy complejo eh, de estos pacientes, ¿no? Realmente enrotar en un área de gran quemados, wow, es como un temple tremendo, ¿no? Muy aparte de que es propio de la medicina y de lo que hacemos, es el sufrimiento que uno puede ver en las personas, ¿no? Y que eh, no se entiende cómo es posible tanta desidia, tanto descuido por parte de los padres o de los empleadores muchas veces que hacen o que permiten la manipulación con los elementos inadecuados. Es por ello que hoy en día ya hay una normatividad mucho más estricta y que donde las empresas deben contar con un área de seguridad en el trabajo, donde hay personal médico, donde hay otros profesionales que velan por el cuidado de los trabajadores porque empleen toda la indumentaria necesaria para minimizar la exposición, ¿no?, a los riesgos. Y esto es una especialidad que algunos de ustedes de repente terminen siguiendo, ¿no?, que es la salud ocupacional. Si la quemadura involucra al menos del 15 al 20% del cuerpo, entonces se va a desarrollar un shock hipovolémico, ¿no? A menos que eh, sea rápidamente intervenido. Es que como se pierde la barrera esta que es nuestra piel, hay pérdida de líquidos, pérdida de electrolitos, ¿no? La formación de edema es más rápido en las primeras 6 a 8 horas después de la lesión, pero esta va a continuar en las 18 a 24 horas siguientes. Consecuencias hemodinámicas, bueno, hay una alteración de la permeabilidad capilar, hay un escape del territorio vascular del agua, electrolitos y proteínas principalmente, lo cual pues genera una disminución de volemia, aumento de los líquidos en el tercer espacio y todas las consecuencias que ello implica. Hay una destrucción de elementos formes de la sangre, sobre todo los glóbulos rojos, ¿no? Primeras horas posteriores al accidente y su volumen va a depender de la extensión, de la profundidad y de dónde esté localizado, ¿no? Pues la destrucción variará entre un 5 y un 60% del volumen eritrocitario total, ¿no? Y generando pues complicaciones mayores en el paciente. Nuestro cuerpo, como siempre, tratando de adaptarse a las situaciones problemáticas, y en este caso a un accidente, como la quemadura, responde, ¿no?, con una estimulación del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Ya saben ustedes, todo ese eje que va a controlar vía endocrina los fluidos y la distribución hacia las estructuras más importantes de nuestro cuerpo, apareciendo un nivel elevado de cortisol, de las hormonas tiroideas, ¿no?, de prostaglandinas, de catecolaminas, ¿no? Existe un aumento de los niveles séricos de glucosa y de insulina en respuesta, y también aparecerá un aumento de ácido graso libre circulantes. A nivel cardiovascular, vasoconstricción periférica con redistribución sanguínea es un mecanismo de compensación, disminuye el retorno venoso, obviamente desciende el gasto cardíaco y se compensa parcialmente por aumento de resistencias periféricas. A nivel respiratorio y dilatación bronquial, hay un aumento de la actividad secretora, más aún si hay una inhalación de elementos, productos de la combustión, ¿no? Con un desequilibrio en lo que es perfusión y ventilación.
A nivel renal, bueno, el riñón es el órgano que se afecta de manera más rápida. Si hay una pérdida de volumen sanguíneo, entonces el aporte hacia el glomérulo es menor. Por lo tanto, disminuye la filtración glomerular. Hay una activación de la hormona antiurética a nivel hipotálamo o hipoficiario, ¿no? Actuando esta en los túbulos contorneados distales, en el túbulo colector, llevando a una retención de agua y de sodio. La función renal limitada, la hipoxia tisular, la labilidad en el mantenimiento de la temperatura corporal y el catabolismo aumentado unido a la hipovolemia, entonces va a provocar un descenso grave del pH, lo cual debe ser controlado y corregido por los especialistas. Si no, esto va a agravar la situación del paciente. Hay que valorar bien las quemaduras, lo cual debe incluir la profundidad, la extensión, la localización, qué lo causó, lesiones asociadas y el tiempo transcurrido desde el accidente. En cuanto a las medidas inmediatas, ¿ya?, de salvamento en pacientes quemados, y por eso decía, este es un momento fundamental, ¿no? El rescatista no es solamente llevar al paciente o llevar al quemado hacia un centro hospitalario. La vía aérea supraglótica es un extremo susceptible a obstruirse, porque los elementos calientes generan edema de glotis, ¿no? Las situaciones clínicas que sugieren lesión por inhalación incluyen quemaduras faciales, del cuello, de las vibrisas nasales, depósitos carbonáceos y cambios inflamatorios agudos en la orofaringe, generando un esputo carbonáceo, ¿no?, y roncus en el paciente. Hay una historia de confusión mental y encierro en lugar en llamas. Hay personas que en vez de tratar de buscar una salida, tratan de refugiarse de la quemadura en sí. Pero eso lo único que va a causar es que las partículas del carbón ingresen en la vía aérea, generando pues daños que pueden llevar a la muerte. Los niveles de carboxiemoglobina mayores de 10% en pacientes involucrados en un incendio son reportados, ¿no? El traslado del paciente al centro de quemados, ¿no?, asegurándose de que tenga una vía aérea permeable. Si no, incluso hay que hacer una intubación endotraqueal antes de iniciar el traslado. Si no, el paciente va a llegar cadavérico. Debe quitársele toda la ropa al paciente, ¿ya? El problema es de que muchas de la indumentaria que se emplea tienen materiales sintéticos y estos se encienden y se derriten hasta quedar como un residuo plástico ahí adherido, ¿no? Si hay polvos deben retirarse de la herida, ¿no? Lavar las áreas quemadas en forma abundante. El paciente deberá ser cubierto por cobertores limpios y secos para prevenir la hipotermia. Cualquier paciente con más del 20% de superficie corporal necesita un apoyo circulatorio de volumen, ¿ah? Y luego de garantizar la vía aérea permeable, hay que tratar de inmediato las lesiones letales, y hay que administrar líneas intravenosas para garantizar una hidratación adecuada, de grueso calibre, en una vena periférica grande, ¿no? Y con el detalle de que la piel quemada no impide la colocación del catéter endovenoso, administrando infusión de lactato de Ringer. En cuanto ya a la revisión secundaria y las acciones asociadas, bueno, el paciente llega al establecimiento, se estima la extensión, la profundidad de la quemadura, se examina adecuadamente cada parte de su cuerpo, determinando si hay posibles lesiones asociadas, calcular el peso de alguna forma, porque a veces, bueno, la condición del paciente no permite realizarlo esto con mucha facilidad.
indicar el manejo del paciente desde el momento que se ingresa al departamento de urgencias, ¿no? Una hoja donde se registre cada uno de los detalles, eh, de los cambios, de lo que se administra, ¿no? Del balance, muy estricto, ¿no? Ese balance hidroelectrolítico estricto, ¿ya? Hay que hacerle los exámenes necesarios, ¿no? Pruebas cruzadas porque pueda requerir transfusiones sanguíneas, ¿ya? Hay que hacerle su bioquímica, hay que hacerle su AGA y electrolitos. En el caso de una mujer, una prueba de embarazo. En cuanto a exámenes de imágenes, una radiografía de tórax antes y después de la intubación y de la colocación de un catéter venoso central de ser necesario para ver que éste se encuentre correctamente ubicado, ¿no? Quitándole al paciente anillos, pulseras, relojes, ¿no? Cualquier tipo de accesorios que tenga de este tipo, eh, evaluar el estado de circulación distal, ¿no? No debe haber cianosis y de repente termine sufriendo un daño irreversible con una amputación de partes de su cuerpo, de sus extremidades. Valorar el deterioro del llenado capilar, la parte neurológica, en qué estado se encuentra, cómo evoluciona. En cuanto al retiro de tejido desvitalizado, eh, el cirujano va a evaluar, va a determinar si es necesario, ¿no? Esto antes de las 6 horas no es indispensable, ¿no? Luego de pasar este tiempo será la evaluación respectiva y se tomarán decisiones, ¿no? En algunos casos muy especiales, pues fasciotomías, cuando la evolución es tórpida, ¿no? Como les comentaba hace unos momentos, cuando hay síndromes compartimentales, por ejemplo. La sonda nasogástrica se debe colocar y conectar a succión si el paciente tiene náuseas, vómitos, distensión abdominal. Porque imagínense, o sea, tengo un paciente quemado, gran quemado, que estoy tratando de estabilizarlo, de brindarle todo lo necesario, los cuidados, el aporte, el control, y de repente me hace una neumonía aspirativa, ¿no? Entonces hay que evacuar ese estómago, hay que vaciar su contenido para evitar, pues, complicaciones como esta, ¿no? En cuanto a analgésicos, sedantes, bueno, habrá una mejor respuesta si se administra oxígeno y líquidos adicionales, si sean narcóticos, analgésicos y sedantes, ¿no? En dosis bajas, ¿no? Continuo, eso sí, por vía endovenosa. En cuanto al cuidado de las heridas, las quemaduras de segundo grado son dolorosas cuando pasan corrientes de aire sobre la superficie quemada. Por eso es que ustedes verán que los pacientes se encuentran en su cama con una estructura convexa sobre ellos para evitar, pues, incluso hasta el paso del aire, ¿no? Hay que cubrir delicadamente con sábanas limpias y tratar de evitar corrientes de aire. Cualquier medicamento aplicado con anterioridad debe ser removido antes de la administración de agentes tópicos antibacterianos. Caso contrario, no se garantiza de que éste cumpla el efecto que esperamos. Las compresas frías pueden causar hipotermia, ¿no? No se debe aplicar agua fría en pacientes con quemaduras extensas. El uso de antibióticos. Bueno, los profilácticos no están indicados en el periodo inicial, ¿no? Paciente quemado, no, instalación de antibióticos, no. Tan solo, ¿no? De que hayan sustancias u otros componentes agregados que impliquen que una lesión por quemadura pudiera contaminarse o pudiera desarrollar un proceso, una infección, ¿ah? Y si esta ya es evidente, pues con mayor razón se va a instaurar los antibióticos necesarios. En este caso, para cubrir gran negativos, para cubrir gran positivos.
En cuanto a la vacunación antitetánica, sí es muy importante la determinación del estado de inmunización del paciente, de que él nos lo pueda decir o podamos consultar con la familia, en caso de ser un niño, pues con los padres, ¿no? O con el tutor, quien esté a cargo. En cuanto al manejo de la herida por quemaduras, aquí hay unos algoritmos de tratamiento para las 3 quemaduras por profundidad que son clínicamente importantes, ¿no? Tienes de espesor parcial, parcialmente profunda o de espesor parcial y la de espesor total, ¿no? Entonces, el compromiso de espesor parcial de dermis papilar, la segunda más profunda y la tercera pues ya con compromiso de otras estructuras, con sus características clínicas que hemos comentado hace un momento. El tratamiento por cada una de ellas, la antitetánica, la limpieza de herida, los agentes tópicos, la sulfaniacida, que es uno de los agentes más comunes que se emplean en el manejo de quemaduras, vendaje con gasas estériles, en parcialmente profundas o de espesor parcial, muy similar a las anteriores, pero aquí hay una decisión quirúrgica temprana y injerto de piel, ¿no? Y de espesor total, el tratamiento inicial igual, pero aquí sí con colocación de injerto lo más pronto posible, disminuyendo así las áreas de pérdida de agua y electrolitos. Los resultados, que también los hemos visto en un cuadro donde estaba la renovación epitelial, va a depender pues de la profundidad, ¿no? El tipo de cicatriz que va a quedar también pues va a depender mucho de ello, ¿no? En el caso de quemaduras especiales, bueno, hay sustancias químicas que producen quemaduras como ácidos, álcalis derivados del petróleo. Es indispensable remover la sustancia y dar atención inmediata a la herida. Grandes cantidades de agua, mínimo de 20 a 30 minutos, llevar a la ducha al paciente, sí, o sea, a la persona que sufrió la quemadura, ¿no? Quemaduras alcalinas en el ojo, irrigación continua las primeras 8 horas después de la quemadura. A veces los niños están manipulando también sustancias si se tocan los ojos de manera involuntaria.